Giselle Quinlan sintió que algo iba mal en cuanto salió del tranquilo suburbio de Jacksonville. Pisó el pedal del freno un poco más fuerte de lo habitual y el coche respondió con un extraño chirrido metálico. La frenada se produjo, pero el pedal llegó casi hasta el suelo, lo que no era el comportamiento habitual de su Honda de 3 años. «Maldita sea, esto es justo lo que necesito», murmuró Giselle, ajustándose las gafas de montura fina con una mano y agarrando con más fuerza el volante con la otra. El lunes había empezado mal. Dexter había vuelto tarde a casa, oliendo a perfume desconocido, y Giselle se había pasado media noche en vela, mirando al techo y oyéndole roncar. Habían sido 13 años de matrimonio, y los 2 últimos habían sido un bajón. Cada vez menos conversación, más excusas y regresos tardíos. En el semáforo, Giselle volvió a pisar el freno, esta vez con más cuidado. El desagradable sonido de raspado se repitió. Decidió que la biblioteca podía esperar y giró en el cruce hacia el taller de reparación de coches de Leroy Finch. El pequeño taller estaba situado en la parte industrial de la ciudad. Giselle conocía a Leroy desde que se había mudado a Jacksonville. Había sido uno de los primeros lectores con los que se había hecho amiga después de aceptar un trabajo en la biblioteca municipal. Leroy no solo arreglaba coches, sino que leía libros de detectives y ciencia ficción con avidez, y siempre le pedía recomendaciones a Giselle. «Giselle, ¿qué haces aquí tan temprano?». Leroy se limpió las manos con un trapo mientras ella aparcaba delante del garaje. Alto, enjuto, con la piel de ébano y los ojos siempre entrecerrados como si siempre estuviera mirando al sol. «Problemas con los frenos, Leroy. Está rechinando como si alguien pasara un cuchillo por encima de un plato». Leroy asintió, abrió la puerta del conductor y subió. Condujo despacio unos metros, pisó el freno y volvió a hacerlo. «Sí, es evidente que los frenos no funcionan. Subámoslo al elevador y echemos un vistazo». 15 minutos después, Leroy llamó a Giselle al garaje. La expresión de su cara hizo que a Giselle le diera un vuelco el corazón. «¿Qué pasa, Leroy?» «Giselle, ese coche estuvo a un paso de sufrir un grave accidente», dijo, secándose la frente con el dorso de la mano y dejándose una mancha de grasa en la piel. «Compruébelo usted misma». Giselle se acercó. No sabía mucho del coche, pero incluso ella podía ver que había algo muy mal en el sistema de frenado. Alguien había vaciado la mayor parte del líquido de frenos. Leroy señaló el depósito medio vacío. Las pastillas de freno de las ruedas delanteras estaban prácticamente peladas, dejando solo un contacto mínimo. Y aquí, bajó el dedo, uno de los latiguillos de freno está cortado. Podría reventar en cualquier momento, sobre todo al frenar bruscamente. «Espera, ¿has dicho bomb by me?» Giselle sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿No podría tratarse de un desgaste natural? Leroy negó con la cabeza. «No, Giselle. Está hecho a propósito y con bastante profesionalidad. Si no me hubiera fijado bien, lo habría confundido con un desgaste normal. Pero, ¿las 3 averías a la vez? Eso no es casualidad». Giselle se apoyó en la pared, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Quién podría desearle el mal? Trabajaba en la biblioteca, llevaba una vida tranquila, no tenía enemigos. «Creo que deberías ir a la policía», dijo Leroy mirándola atentamente. «Fue un intento de provocar un accidente». «No, espera». Giselle levantó la mano. Primero tengo que resolver esto por mi cuenta». Leroy frunció el ceño. «¿Tienes alguna sospecha?» Giselle recordó el extraño comportamiento de Dexter últimamente, sus regresos tardíos, el olor a perfume, los interminables viajes de negocios. No, eso era absurdo. Dexter podía estar distante, incluso podía estar engañándola, pero ¿intentar matarla? «No estoy seguro, Leroy. ¿Cuánto tardarás en poner tu coche en orden?» «Un par de horas. Tengo las piezas que necesito». «Hazlo, por favor, y... ¿puedes no contarle a nadie nuestra conversación?»
Leroy la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Ten cuidado, Giselle, y prométeme que irás a la policía si te sientes realmente amenazada. Te lo prometo. Giselle salió del garaje al aire libre y marcó el número de la biblioteca. Explicó al supervisor que tenía problemas con el coche y que llegaría tarde. Luego llamó a su marido. Dexter no contestaba. No era de extrañar. Últimamente no le devolvía las llamadas. Giselle se dirigió al pequeño café de enfrente. Necesitaba tiempo para pensar. Pidió un café y se quedó mirando por la ventana los coches que pasaban. Sus pensamientos eran confusos. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Dexter. Lo siento, estaba en una reunión. ¿Qué ha pasado? Giselle hizo una pausa y tecleó. Problemas de frenos. Paré en Leroy's. La respuesta llegó casi al instante. ¿En serio? Ten cuidado. Avísame cuando termines. El mensaje parecía extraño. Dexter solía ser más indiferente a sus problemas. ¿Por qué esa repentina preocupación? Cuando Giselle volvió al garaje, Leroy ya estaba terminando el trabajo. Ya está, dijo. Cambié las pastillas de freno, sustituí el latiguillo dañado y rellené el líquido. Ahora todo debería ir bien. ¿Cuánto le debo? Leroy hizo un gesto con la mano. Invita a la casa. Prométeme que prestarás atención. Giselle le dio las gracias, subió al coche y se dirigió a la biblioteca. Durante todo el camino estuvo inquieta. ¿Quién podría haberle hecho esto a su coche? ¿Y por qué? En la biblioteca, el día pasó como un borrón. Giselle ordenaba los libros mecánicamente, ayudaba a los visitantes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por la noche, cuando se dirigía a casa, Winona, una colega del departamento de libros raros, la detuvo. «Giselle, ¿estás bien? Hoy pareces un poco distraída». «Sí, es solo un pequeño problema con el coche». «Oh, se suponía que tu marido iba a comprobarlo. De hecho, lo vi la semana pasada en un restaurante de la avenida Riverside. Estaba con una mujer muy espectacular, morena alta con un vestido rojo». Giselle sintió que algo se rompía en su interior. «Probablemente una reunión de negocios», respondió, intentando que su voz sonara normal. Winona parecía avergonzada. «Probablemente». Pero iban cogidas de la mano. De camino a casa, Giselle pensó en las palabras de Winona. Dexter la engañaba. Eso ya no se cuestionaba. Pero había una gran diferencia entre engañarla e intentar asesinarla. Dexter no estaba en casa. Una nota en la nevera decía que tenía una reunión urgente con un cliente y que volvería tarde. Giselle se sintió amargada. Otra mentira. Subió al dormitorio, abrió el armario de Dexter y empezó a registrar sus cosas. Ella misma no sabía lo que buscaba, pero algo le decía que mirara. En el bolsillo de la chaqueta que Dexter había llevado la semana pasada, encontró un cheque del restaurante Moon River, el mismo que Winona había mencionado. En el reverso del cheque estaba garabateado: «No veo la hora de que llegue el sábado. Narisa». Narisa. Ahora la amante tenía un nombre. Giselle no supo cuánto tiempo permaneció sentada en el borde de la cama, aferrando aquel trozo de papel entre las manos. Luego se acercó a la mesita de noche de Dexter. Normalmente no tocaba sus cosas, respetando su espacio personal, pero ahora no había necesidad de ceremonias. En el cajón de arriba estaba su viejo teléfono. Dexter se había comprado uno nuevo hacía poco y había dicho que donaría este a la beneficencia. Giselle lo encendió con el corazón latiéndole con fuerza. El teléfono le pidió una contraseña. Probó con la fecha de su boda, pero nada. La fecha de nacimiento de Dexter tampoco. Entonces probó con la fecha de la universidad y la pantalla se desbloqueó. Giselle abrió los mensajes y vio una larga correspondencia con el contacto N. El último mensaje de N, enviado hace apenas una semana, decía: «Nuestro problema se resolverá pronto». Giselle pasó la noche en vela. Las líneas de los mensajes de N latían en su cabeza.
Pronto se resolverá nuestro problema. Podría ser que por Boo se refiriera a sí misma. Estaba Dexter tan desesperado por deshacerse de ella que estaba dispuesto a ir a... ¿A qué? ¿Asesinarla? Eso parecía absurdo. ¿Un Dexter cobarde que ni siquiera podía aplastar una cucaracha? Cuando por fin llegó a casa, bien pasada la medianoche, Giselle fingió estar dormida. Olía a whisky y al mismo perfume de antes. No se molestó en despertarla, solo se desplomó en su lado de la cama y roncó un minuto después. Por la mañana, Giselle se despertó antes de lo habitual. Le dolía la cabeza por la falta de sueño, pero su cerebro trabajaba febrilmente. Tenía que averiguar más cosas. No tenía turno en la biblioteca hasta después de comer, lo que significaba que aún tenía tiempo para investigar. En el desayuno, Dexter estaba sospechosamente atento. «¿Cómo están tus frenos? ¿Leroy los arregló?», preguntó, removiendo su café. No había ni un rastro de barba en su rostro habitualmente sin afeitar. «Sí, todo va bien», contestó Giselle observándolo. «Bien, ten cuidado en la carretera, cariño», le dedicó una sonrisa inusualmente amplia. «Tengo que irme. Hoy tengo una reunión importante». Dexter le besó la mejilla, por primera vez en semanas, y se marchó. Giselle permaneció sentada a la mesa durante largo rato, dando vueltas a una taza de café frío entre las manos. «Narisa», repitió. El nombre le resultaba vagamente familiar. Abrió su portátil y tecleó en el buscador. Narisa Jacksonville. El tercer resultado era lo que necesitaba. Narisa Bloodworth, agente inmobiliario, agencia inmobiliaria Dream House. Giselle hizo clic en el enlace. En la pantalla apareció la foto de una morena espectacular con los labios pintados de rojo intenso y una sonrisa agresivamente blanca. La misma que Winona había visto con Dexter en el restaurante. El texto bajo la foto decía: Narisa Bloodworth es una profesional inmobiliaria con 5 años de experiencia. Le ayuda a encontrar la casa perfecta o a vender la que ya tiene. Giselle se quedó mirando la foto. Narisa parecía treintañera, glamurosa, segura de sí misma, todo lo contrario que ella, con su voz tranquila, sus gafas y su pelo siempre despeinado. De repente, cayó en la cuenta. Hacía aproximadamente un mes, Dexter había mencionado que estaba pensando en vender la casa y mudarse a un barrio más cercano a su trabajo. Giselle se había mostrado escéptica. La casa formaba parte de su vida, su pequeña biblioteca, su jardín de rosas. Dexter no había insistido, pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Giselle abrió la página web de la agencia y vio que hoy había una jornada de puertas abiertas para clientes potenciales. Se vistió rápidamente, se puso un impermeable y salió de casa. La agencia Dream House estaba situada en un moderno edificio de oficinas cerca del centro de la ciudad. Giselle aparcó al otro lado de la calle y se sentó en el coche un rato, armándose de valor. Luego se puso las gafas de sol, se ató un pañuelo a la cabeza y entró. Había unos cuantos visitantes en la oficina, mirando los stands con ofertas inmobiliarias. Narisa Bloodworth estaba en la recepción hablando con una pareja joven. En persona parecía aún más impresionante que en la foto. Alta, con una postura impecable y vestida con un ajustado traje rojo. Giselle fingió mirar las ofertas de la casa mientras escuchaba la conversación de Narisa. «Por supuesto que puedo organizar una visita para mañana», dijo a la pareja. «Déjenle sus contactos a Jenny». Asintió a la chica del mostrador y miró el reloj. «Si me disculpan, tengo una cita». Narisa cogió su bolso y se dirigió a la salida. Giselle esperó unos segundos y la siguió. Fuera, Narisa se subió a un BMW negro brillante y se marchó. Giselle se apresuró a subir a su coche y la siguió, tratando de mantener las distancias. Narisa cruzó la ciudad y se detuvo frente a un pequeño restaurante italiano. Giselle aparcó en un callejón que daba a la entrada y esperó. Unos minutos después, el coche de Dexter se detuvo frente al restaurante.
Su marido salió del coche, miró a su alrededor y entró rápidamente. Giselle sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Creía estar preparada para esto, pero una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta ver la prueba con sus propios ojos. Tragándose la amargura, sacó un cuaderno del bolso, una vieja costumbre de sus tiempos de periodista. En la universidad se había especializado en periodismo de investigación e incluso había ganado un premio por una serie de artículos sobre la corrupción en el consejo estudiantil. Pero después de la boda, Dexter la había convencido de que un trabajo en una biblioteca sería más estable y menos estresante. Quizá estaba bien que dejara el periodismo, pensó Giselle mientras anotaba la hora de la reunión. Sus instintos se habían embotado claramente si no se dio cuenta de que su propio marido planeaba matarla. 2 horas más tarde, Dexter y Narissa salieron del restaurante. No se cogieron de la mano ni se despidieron con un beso. Actuaban más como socios que como amantes. A Giselle le pareció extraño. Narissa salió primero y Dexter se quedó en la acera unos minutos más hablando por teléfono. Luego subió a su coche y se dirigió a casa. Giselle miró el reloj asustada. Solo eran las 2 de la tarde. Dexter nunca llegaba a casa tan temprano. Ella también tenía que darse prisa. Su turno en la biblioteca empezaba a las 3. Tomó el camino más corto, rezando para llegar antes que su marido. La suerte estaba de su lado. No vio el coche de Dexter cuando se detuvo frente a la casa. Giselle aparcó rápidamente. Corrió a la casa y subió al dormitorio para cambiarse para el trabajo. Al bajar las escaleras, oyó el coche de Dexter entrar en el patio. Él no debía saber que ella estaba en casa. Su coche estaba aparcado detrás de un seto. Giselle entró rápidamente en el trastero que había bajo las escaleras. Era un espacio minúsculo, atestado de cosas viejas, pero un hueco en la puerta permitía ver parte del pasillo y la entrada al garaje. Dexter entró e inmediatamente sacó su teléfono. «Sí, estoy en casa», dijo. «Giselle trabaja hasta las 8. Ven ahora mismo». No habían pasado ni 15 minutos cuando sonó el timbre. Dexter la abrió y Giselle vio a Narissa. «¿Seguro que no va a volver?», preguntó Narissa entrando. «Completamente. Esta noche hay algún tipo de evento en la biblioteca, volverá tarde», respondió Dexter mientras la ayudaba a quitarse la capa. «Vamos al garaje», dijo Narissa. «Tenemos que repasar los detalles». Atravesaron la cocina hasta la puerta del garaje. Giselle esperó un momento, luego salió de puntillas de la despensa y lo siguió. La puerta del garaje estaba entreabierta, lo justo para oír la conversación. «No entiendo por qué es tan complicado», dijo Dexter. «Podríamos divorciarnos». «¿Cuánto le tocaría a ella en un divorcio? La mitad de la casa, la mitad de tu seguro. Y así tendrías todo el dinero del seguro, la casa sería tuya y podríamos empezar de cero», contestó Narissa. Su voz era tranquila, profesional. Pero intentar matarla... Dexter dudaba. «No seas dramática», suspiró Narissa. «Nadie está hablando de asesinato, solo de un accidente sin importancia. Podría haberse librado con un par de fracturas. Pero los frenos, podría haber sido grave». «Por supuesto que fue grave. Si tu esposa tiene un accidente lo suficientemente grave, nuestro problema desaparece, y nadie sospechará de un mal funcionamiento del coche. Ocurre». Hubo una pausa. Giselle sintió náuseas. «Por lo visto tu mecánico era demasiado bueno», continuó Narissa. «Pero tenemos un plan alternativo. Tengo algo que nos ayudará a resolver el problema de una forma más... delicada». «¿A qué te refieres?» «Ya lo verás. Mientras tanto, echemos un vistazo a la casa. Creo que podemos hacer un buen negocio». Giselle retrocedió hacia la puerta, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Estaban cruzando la habitación hacia donde ella se encontraba. Subió rápida pero silenciosamente las escaleras y se escondió en el cuarto de baño, escuchando los pasos en el piso de abajo. «Hay 3 dormitorios y 2 cuartos de baño en la primera planta», llegó la voz de Dexter.
De acuerdo, pero la cocina habrá que actualizarla si queremos que nos paguen mucho dinero, contestó Nerissa. Sus voces se hicieron más fuertes a medida que subían las escaleras. Giselle miró asustada a su alrededor. No había salida. Se metió rápidamente en el armario de la ropa blanca, cerró la puerta y se quedó inmóvil, intentando respirar lo más silenciosamente posible. La puerta del cuarto de baño se abrió. «Este es el baño de invitados», dijo Dexter. «Lo renovamos el año pasado». «No está mal», dijo Nerissa, «pero el espejo podría ser más grande». Estuvieron en el baño solo unos segundos. Luego la puerta se cerró y sus pasos retrocedieron hacia el dormitorio. Giselle esperó un momento y salió con cuidado del armario. Tenía que salir de la casa antes de que la descubrieran. Bajó las escaleras de puntillas, cogió la bolsa que había dejado en el pasillo y se escabulló por la puerta trasera. Una vez fuera, Giselle tomó aire. Le temblaban las manos. Había dado unos pasos por el sendero del jardín cuando oyó las voces de Dexter y Nerissa. Habían salido al patio trasero por la puerta de la cocina. Giselle se escondió detrás de un gran arbusto de hortensias. «El patio trasero perfecto para una barbacoa», decía Dexter. «Los nuevos propietarios lo agradecerían». «Dexter, céntrate». La voz de Nerissa sonaba molesta. «No estábamos hablando del jardín. ¿Cuándo vas a actuar?» «No estoy seguro de que esto sea lo correcto. ¿Quieres estar conmigo o no?» «Por supuesto que sí, pero no hay peros. Ella te está arrastrando hacia abajo, bibliotecaria aburrida. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz con ella?» «Hace mucho tiempo», admitió Dexter. «Exactamente. Y conmigo vas a tener una vida de verdad, viajar, disfrutar de la vida». Se alejaron más, y Giselle no pudo distinguir más palabras. Esperó hasta que estuvieron dentro de la casa y salió rápidamente del patio, caminando alrededor de la casa en un amplio arco para no ser vista. Subió al coche y respiró hondo, tratando de calmarse. Su marido y su amante no solo la engañaban, sino que planeaban matarla. Y parecía que los frenos defectuosos eran solo el primer intento. Giselle miró el reloj. Ya eran las 15:30, llegaba tarde al trabajo. Llamó a la biblioteca y dijo que no se encontraba bien y que no podría venir hoy. Winona, su colega, le aseguró que podría arreglársela sola. Giselle condujo hasta un centro comercial al otro lado de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar y no quería que Dexter o Nerissa vieran accidentalmente su coche cerca de casa. En la cafetería del centro comercial pidió un té y abrió su cuaderno. Volvían las viejas habilidades periodísticas. Escribió todo lo que había aprendido. Dexter y Nerissa son amantes. Nerissa es agente inmobiliaria, quiere vender la casa. El plan es causar un accidente de coche. Frenos defectuosos. Primer intento. Hay un plan de respaldo. ¿Seguro? Seguro. Giselle recordó de repente que Dexter había dicho algo acerca de una nueva póliza de seguro hace unos meses. No le había prestado mucha atención. Dexter trabajaba para Life Protection Insurance y a menudo se llevaba trabajo a casa, pero ahora estaba adquiriendo un significado siniestro. Giselle sacó su teléfono y llamó a su vieja amiga Alice, que trabajaba para la misma compañía de seguros que Dexter. «Alice, soy Giselle. ¿Cómo va todo?» «Giselle, hace siglos que no sé nada de ti. Estoy bien. ¿Cómo estás tú?» «Ya sabes, pasan cosas. Escucha, tengo un extraño favor que pedirte. ¿Podrías comprobar qué pólizas de seguro están a mi nombre?» «¿A tu nombre?» Alice parecía sorprendida. Normalmente la gente pregunta por sus propias pólizas. «Sé cómo suena, pero solo quiero asegurarme de que todo está bien. Dexter dijo que contrató un nuevo seguro para mí, pero ni siquiera recuerdo cuál era». «De acuerdo. Dame tus datos». Giselle dictó su nombre completo y su fecha de nacimiento. Se hizo el silencio en la línea y luego sonaron las teclas. «Vale, ya veo. Sí, aquí hay una nueva póliza de seguro de vida, suscrita hace 3 meses. Es una suma bastante elevada. ¿Cómo de grande?»
$500,000. Giselle sintió un escalofrío. ¿Y quién es el beneficiario? Su marido, por supuesto. Dexter Quinlan. Es una póliza de muerte accidental. Gracias, Alice. ¿Tú podrías por favor no decirle a nadie sobre nuestra conversación? ¿Especialmente a Dexter? Claro, pero ¿estás bien, Giselle? Sí. Solo consiguiendo los detalles. Gracias de nuevo. Giselle colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. $500,000. Suficiente para empezar una nueva vida con Narisa. Suficiente para correr el riesgo. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Creían que se enfrentaban a una bibliotecaria débil e ingenua, pero no conocían a la otra Giselle, la que una vez soñó con desenmascarar a los criminales y luchar por la justicia. Giselle abrió un mapa en su teléfono y tecleó una búsqueda. Electrónica. Necesitaba una tienda que vendiera dispositivos de grabación. Lo que planeaba requería pruebas. En la tienda de electrónica, Giselle se sintió como una espía. Un tipo regordete con la cara llena de granos y un aro en la nariz la miró con curiosidad mientras ella estudiaba una estantería de grabadoras de voz y microcámaras. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó finalmente. Necesito un aparato que pueda grabar sonido durante mucho tiempo sin llamar demasiado la atención, contestó Giselle, intentando hablar con seguridad. ¿Para qué sirve exactamente? Investigación. Estudio los pájaros, mintió. Quiero grabarlos cantando en su entorno natural. El tipo claramente no la creyó, pero no insistió. Ya veo. Entonces este modelo le vendrá bien. Señaló un pequeño aparato un poco más grande que un sello de correos. Es una grabadora digital activada por voz. La batería dura 48 horas de grabación, 16 gigabytes de memoria. Se conecta al ordenador por USB. Perfecto, asintió Giselle. ¿Hay algo más para vigilancia? El tipo enarcó una ceja, pero la condujo a otra vitrina. Cámaras ocultas. Las hay en forma de relojes, llaveros, cargadores. ¿Cuál te gusta más? Giselle eligió una pequeña cámara disfrazada de búho decorativo. Quedaría bien en mi estantería, dijo, sin saber muy bien por qué ponía excusas. Claro, asintió el chico con una ligera risita. ¿Algo más para tus pájaros? Giselle negó con la cabeza y se dirigió a la caja. Le temblaron las manos al pagar. ¿Qué está haciendo? ¿Se está volviendo paranoica? ¿O realmente su marido y su amante están planeando su asesinato? Cuando salió de la tienda, miró el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. Dexter debía de estar preguntándose dónde estaba. Giselle sacó su teléfono y le envió un mensaje. Trabajo hasta tarde. Llegaré tarde. La respuesta llegó casi al instante. Vale, tómate tu tiempo. Una respuesta demasiado rápida, demasiado indiferente. Antes no le habría hecho sospechar, pero ahora todo parecía siniestro. Giselle pasó por la farmacia y compró los analgésicos habituales. Luego se dirigió al supermercado, donde compró algunos víveres para justificar su ausencia. Y solo después de eso se dirigió a casa. El coche de Dexter estaba aparcado en la entrada. Giselle respiró hondo, recogió las bolsas y entró en casa. «Ya estoy en casa», gritó, intentando que su voz sonara normal. Dexter salió del salón, donde estaba viendo la televisión. «Hola», dijo. ¿Un día duro?» «La verdad es que no», respondió Giselle entrando en la cocina. «Teníamos una auditoría, así que tuvimos que quedarnos hasta tarde». «Ya veo», la siguió Dexter y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Qué tal el coche?» «Bien». Giselle empezó a guardar la compra. Leroy dijo que solo era desgaste de las pastillas. Evitó cuidadosamente mirar a su marido, temerosa de que leyera el miedo y el odio en sus ojos. «Menos mal que has venido», dijo Dexter. «La seguridad es lo primero». Giselle estuvo a punto de reírse del cinismo de aquellas palabras. En lugar de eso, asintió y siguió con sus compras. «Ya he cenado», dijo Dexter, «pero te he dejado pasta en la cocina.
Gracias, pero no tengo hambre. Voy a darme una ducha. Al pasar junto a él, Giselle sintió un doloroso pinchazo. Era el mismo Dexter con el que había vivido 13 años, el mismo hombre con el que había compartido la cama, hecho planes, soñado con el futuro. Ahora estaba planeando su muerte. En el cuarto de baño, Giselle cerró la puerta y miró detenidamente su reflejo. Su rostro estaba demacrado y alrededor de sus ojos aparecían ojeras. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo había dejado de ser deseable para Dexter? Abrió la ducha, pero no se desnudó. En su lugar, sacó la grabadora del bolso, estudió las instrucciones con detenimiento y activó el aparato. Luego lo envolvió en una bolsa de plástico, salió del cuarto de baño y entró sigilosamente en el dormitorio. Allí escondió la grabadora bajo la mesita de noche de Dexter, asegurándola con cinta adhesiva. De vuelta al baño, Giselle se desnudó rápidamente y se puso bajo la ducha. Quería quitarse no solo el sudor, sino también la sensación de traición, la mugre que parecía incrustada en su piel. Cuando salió del baño, Dexter ya estaba sentado en la cama con su tableta. ¿Qué hay de nuevo en el mundo?, preguntó Giselle poniéndose el pijama. No mucho, respondió Dexter sin apartar los ojos de la pantalla. Las mismas guerras, los mismos escándalos. Giselle se tumbó a su lado, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. Estaba en la cama con el hombre que la quería muerta. Dexter comenzó, sin saber lo que estaba a punto de decir. ¿Eh? Por fin levantó la vista. ¿Estás contenta? La pregunta le pilló desprevenido. Dexter frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta? Una simple pregunta. ¿Eres feliz? ¿Con tu trabajo, con nuestro matrimonio, conmigo? Dexter dejó el portapapeles a un lado y se volvió hacia ella. Claro que soy feliz. ¿Por qué lo preguntas? Es que últimamente no hemos hablado mucho. Dexter le cogió la mano y Giselle, a duras penas, reprimió el impulso de arrancársela. Sé que tengo mucho trabajo que hacer, pero es solo temporal. Las cosas mejorarán pronto. Sí, pensó Giselle. Cuando muera, las cosas mejorarán para ti. De acuerdo, dijo en voz alta. Solo quería saber cómo te sentías. Dexter sonrió y se inclinó para besarle la mejilla. Te quiero, dijo y volvió a su portapapeles. Mentirosa, pensó Giselle mientras se ponía de lado. Por la mañana se despertó antes que Dexter. Se levantó en silencio, se puso una bata y bajó a la cocina. Allí, Giselle sacó una segunda cámara, la que estaba disfrazada de búho, y la colocó en un estante del salón, apuntando el objetivo hacia el sofá. Luego puso el café y empezó a preparar el desayuno. Cuando Dexter bajó, había tostadas, huevos revueltos y café recién hecho en la mesa. Vaya, un desayuno de verdad, se maravilló. ¿A qué se debe? Por nada, respondió Giselle. Solo quería algo normal. Comieron en relativo silencio. Luego Dexter se preparó para ir a trabajar. Esta noche llegaré tarde, dijo, besándole la mejilla. No me esperes para cenar. ¿Una cita con un cliente?, preguntó Giselle, esforzándose porque la pregunta sonara inocente. Dexter se puso rígido por un momento, pero enseguida se sobrepuso. Algo así. El problema de la reclamación al seguro tendremos que solucionarlo. Claro, asintió Giselle. Que tenga un buen día. En cuanto se marchó, Giselle se apresuró a entrar en el despacho. No tenía mucho tiempo antes de que empezara su turno en la biblioteca, pero tenía que hacer un reconocimiento. El despacho de Dexter siempre estaba cerrado con llave. Decía que allí guardaba documentos de trabajo importantes. Guardaba la llave en una caja especial en el dormitorio. Giselle encontró la caja, pero estaba vacía. Al parecer, Dexter se había vuelto más cuidadoso. Giselle volvió a la puerta del estudio y examinó detenidamente la cerradura. Tenía una amiga en la universidad que se dedicaba a forzar cerraduras e incluso le había enseñado algunas técnicas. Esas habilidades podrían ser útiles ahora. Giselle encontró 2 clips.
enderezó uno y dobló el otro en ángulo recto. Tras unos minutos de juguetear con la cerradura, oyó un clic y la puerta se abrió. El despacho de Dexter era una habitación modesta con un escritorio, un ordenador y un archivador. Giselle se dirigió primero al ordenador, pero este exigía una contraseña. Dejando a un lado esa tarea, empezó a revisar los papeles del escritorio. La mayoría estaban relacionados con su trabajo. Formularios estándar de seguros, solicitudes, informes. Pero debajo de la pila de papeles, Giselle encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro había extractos bancarios, declaraciones de la renta y contratos de préstamo. Giselle revisó rápidamente los documentos y encontró lo que buscaba. Dexter había pedido recientemente un préstamo de $100,000. El propósito del préstamo figuraba como renovación de la casa, pero Giselle sabía a ciencia cierta que no estaban planeando ninguna renovación. Otro documento le llamó la atención. Era una póliza de seguros a su nombre. La suma asegurada era de $500,000 y solo se pagaba en caso de muerte accidental. Dexter figuraba como beneficiario. Giselle sacó fotos de todos los documentos en su teléfono, luego los devolvió cuidadosamente a su sitio y salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En la biblioteca, el día pasó como un borrón. Giselle hacía su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban preocupados por un plan de acción. Debía reunir pruebas suficientes para condenar a Dexter y Narisa por intento de asesinato, pero ¿cómo hacerlo? A la hora de comer, llamó al banco donde ella y Dexter tenían una cuenta. Llamando a una palabra clave secreta, accedió a información sobre transacciones recientes. Dexter había retirado $5,000 en efectivo de la cuenta hacía solo 2 días, el día en que fallaron sus frenos. Después del trabajo, Giselle no condujo inmediatamente a casa. Se detuvo en el parque y llamó al departamento de recursos humanos de la compañía de seguros donde trabajaba Dexter, identificándose como posible empleadora. Buenas tardes, soy de la agencia Nuevos Horizontes. Estamos revisando la solicitud de Dexter Quinlan para el puesto de director financiero y nos gustaría confirmar algunos detalles, dijo Giselle, imitando un tono empresarial. Claro, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una voz femenina. El señor Quinlan indica en su currículum que ocupa un alto cargo directivo en su empresa. ¿Es cierto? Déjeme comprobarlo. No, el señor Quinlan es un gestor de cuentas de nivel medio. Le ascendieron a ese puesto hace 2 años. Ya veo, dijo Giselle. ¿Y cuáles son sus ingresos anuales, si no es un secreto? Me temo que eso es confidencial, pero puedo decirle que el sueldo de los directivos de su nivel suele oscilar entre $60,000 y $70,000 al año. Gracias, es muy útil. Giselle dio por terminada la conversación y se quedó pensativa un momento. Dexter siempre decía que ganaba más de $100,000 al año. Le había mentido incluso sobre su sueldo. Quedaba una cosa por hacer. Giselle fue a la inmobiliaria Dream House. Esta vez no se escondió. Entró con paso seguro y se dirigió directamente a la recepcionista. «Hola, quisiera hablar con Narisa Bloodworth», dijo. «Lamentablemente, la señorita Bloodworth no está hoy en la oficina», respondió la chica. «¿Puedo ayudarle en algo?» «La verdad es que sí», sonrió Giselle. «He oído que es una gran experta inmobiliaria y que le gustaría vender su casa. ¿Podría hablarme un poco de ella?» La chica se animó. «Por supuesto. Narisa lleva 5 años con nosotros. Es una gran agente, sobre todo cuando se trata de vender propiedades. El año pasado ganó 4 veces el premio al mejor agente del mes. Es impresionante», dice Giselle. «¿Está especializada en alguna zona en particular?» «Sobre todo en los suburbios del norte, pero vende propiedades en todo Jacksonville. Eso está muy bien. ¿Sabes si ella tiene alguna experiencia con situaciones problemáticas, como divorcios o herencias?» La chica está un poco avergonzada. «Bueno,
No puedo hablar de clientes concretos, pero Narisa suele trabajar con gente que necesita vender una casa rápidamente debido a un divorcio u otras circunstancias de la vida. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo lleva como agente inmobiliaria? En nuestra agencia desde hace 5 años, pero antes trabajó para otra empresa. Creo que solo lleva unos 8 años en este campo. Interesante, dijo Giselle. ¿Y a qué se dedicaba antes? La chica dudó. Para ser sincera, no estoy segura. Algo relacionado con los coches, creo. A veces decía que se le daban bien los coches. Eso explicaba cómo Narisa sabía estropear los frenos. Gracias por la información, dijo Giselle. Creo que la llamaré mañana. ¿Me da su tarjeta? La chica le tendió una tarjeta de visita con el nombre y el número de teléfono de Narisa. Giselle le dio las gracias y salió de la oficina. De camino a casa, reflexionó sobre lo que había aprendido. Dexter es un directivo medio con deudas, enamorado de una ambiciosa agente inmobiliaria. Narisa es una eficiente agente inmobiliaria con experiencia en automoción. Juntos planean matarla para conseguir un seguro y empezar una nueva vida. Un cliché digno de una novela policíaca barata. Pero esta era su realidad. En casa, lo primero que hizo Giselle fue comprobar la grabadora que había bajo la mesilla de Dexter. El aparato funcionaba. Lo conectó a su portátil y escuchó la grabación. Estuvo en silencio la mayor parte del tiempo, pero hacia el mediodía oyó la voz de Dexter en el teléfono. Esto no me gusta. ¿Y si está interesada en quién dañó los frenos? Una pausa. Sé que te aseguraste de que pareciera desgaste, pero ella no es estúpida. Otra pausa. Vale, el nuevo plan suena mejor. Que no quede rastro, pero tiene que parecer un accidente o el seguro no funcionará. Giselle no podía oír la voz de Narisa, pero eso era suficiente. Realmente planeaban matarla. Giselle sacó del bolso los analgésicos que había comprado en la farmacia y los escondió en el cajón de la ropa interior. Se le ocurrió una idea sobre cómo retomar la iniciativa, pero primero tenía que comprobar qué tramaban. Bajó al garaje y examinó detenidamente su coche. No encontró nada sospechoso. Luego revisó el coche de Dexter. Tampoco encontró nada extraño. Giselle volvió a la casa y empezó a buscar en la cocina. En el botiquín encontró un nuevo frasco de somníferos. Dexter nunca se había quejado de problemas para dormir. Giselle hizo una foto del frasco y lo volvió a colocar en su sitio. Después revisó todos los armarios y cajones, pero no encontró nada más sospechoso. Volvió al salón y encendió la televisión para aparentar una noche normal. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje a Dexter. «Esta noche haré lasaña. ¿A qué hora llegarás?» La respuesta llegó unos minutos después. «Lo siento, la reunión se está retrasando. No me esperes despierta, cenaré en el pueblo». Giselle sonrió. «Claro que sí», pensó. Sacó una segunda grabadora que había comprado en una tienda de electrónica y la escondió debajo del sofá del salón. Luego colocó otra cámara en la estantería, camuflada entre las fotos enmarcadas. Giselle miró la hora. Eran casi las 8 de la tarde. Se preparó la cena, comió y lavó los platos. Luego subió a su dormitorio, se puso el pijama y se metió en la cama con un libro. Una hora más tarde, oyó abrirse la puerta principal. Dexter había regresado. Giselle siguió leyendo, escuchando los ruidos del piso de abajo. Allí se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sirvió algo en un vaso. Luego subió las escaleras y entró en el dormitorio. «Hola», dijo. «¿Estás despierta?» «Leyendo», contestó Giselle sin levantar la vista. «¿Qué tal la reunión?» «Agotadora». Dexter se quitó la chaqueta y la colgó en el armario. El cliente no quiso entender los términos del contrato. Murmuró Giselle, fingiendo desinterés. Dexter entró en el cuarto de baño y Giselle oyó el ruido del agua. Revisó rápidamente su chaqueta y encontró un recibo del restaurante Moon River, el mismo en el que había conocido a Narisa.
En el otro bolsillo había un pequeño tubo, similar a los que se utilizan para guardar muestras de perfumes. Giselle no se atrevió a tocarlo por miedo a que Dexter se diera cuenta. En lugar de eso, le hizo una foto y volvió a la cama. Cuando Dexter salió del baño y se tumbó a su lado, Giselle sintió el familiar aroma del perfume. Ni siquiera se había molestado en lavarse bien después de su encuentro con Narissa. «Ven aquí», dijo Dexter, rodeándola con los brazos. Era extraño, hacía meses que no mostraba ningún interés por la intimidad física. Giselle se tensó, pero dejó que la rodeara con los brazos. Le besó el cuello y ella luchó por contener el impulso de apartarlo. «Estoy cansada», dijo. «Ha sido un día muy largo». Dexter se apartó, con la irritación reflejada en el rostro. «De acuerdo», dijo. «Entonces, buenas noches». Se puso del otro lado y no tardó en roncar. Giselle estaba despierta, mirando al techo. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Sabía que Dexter y Narissa planeaban matarla. Sabía que contaban con el pago del seguro. Y sabía que iban a vender la casa después de su muerte. ¿Y si se les adelantaba? ¿Y si seguía su plan, pero con sus propias reglas? A la mañana siguiente, Giselle se despertó con la cabeza despejada. El plan que se había formado durante la noche parecía arriesgado, pero factible. Dexter ya se había ido. Su lado de la cama estaba vacío y frío. En la mesilla de noche había una nota. «Reunión temprano. Llegaré tarde. D». Giselle sonrió. Esas notas solían molestarla, pero ahora agradecía el margen de maniobra. Se vistió rápidamente, desayunó y llamó al trabajo. «Winona, soy Giselle. Escucha, estoy teniendo problemas con el coche. Algo va mal con los frenos de nuevo. Voy a tener que llevarlo al servicio. ¿Puedo tomarme el día libre hoy?» «Claro», dijo Winona. «Tienes días libres. Se lo diré a la SRA. Parker. Se lo diré a la SRA. Parker. Ah, y... Winona, ¿te importaría venir después del trabajo? Hay algo importante de lo que quería hablarte». «Oh, claro. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea. Es... personal». Giselle terminó de hablar y preparó una pequeña bolsa con lo esencial. Varios conjuntos de ropa, artículos de aseo, un ordenador portátil, todas las pruebas que había recogido y el dinero en efectivo que había guardado para un día lluvioso. Unos $3,000. La escondió en el maletero del coche. Giselle se puso unos guantes de goma que encontró debajo del fregadero de la cocina y empezó a registrar la casa. Tardó 1 hora en descubrir lo que buscaba. En una caja de herramientas del garaje encontró un pequeño frasco sin etiquetar. Giselle lo abrió con cuidado y percibió un ligero olor a almendras. No era una experta, pero había leído a suficientes detectives como para adivinarlo. Podía ser cianuro. Giselle hizo una foto del frasco, lo cerró con el mismo cuidado y lo devolvió a su sitio. No iba a arriesgarse a tomar una muestra. El siguiente punto del plan era encontrar un lugar donde alojarse temporalmente. Giselle abrió una aplicación de alquileres en su teléfono y encontró un pequeño estudio al otro lado de la ciudad que podía alquilarse por una semana sin reserva previa. La propietaria, según el anuncio, solo aceptaba dinero en efectivo y no exigía ningún tipo de papeleo. Perfecto. Giselle llamó al número y quedó en verse en 2 horas. Entonces empezó a preparar el elemento principal de su plan: escenificar el accidente. En primer lugar, Giselle fue a una tienda y compró un maniquí grande utilizado para exponer ropa. La vendedora la miró con extrañeza, pero Giselle le explicó que estaba trabajando en un proyecto artístico. En el maletero de su coche, Giselle puso al maniquí su propia ropa, unos vaqueros, una camiseta y una chaqueta que llevaba a menudo. A continuación, le puso una peluca rubia del mismo color que su pelo y unas grandes gafas de sol que ocultaban la mayor parte de la damsel. Giselle colocó a la Pori terminada en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón.
Desde fuera, podía parecer que había una mujer sentada en el coche. A continuación, Giselle condujo hasta el lugar que había elegido para escenificar el accidente. Una curva pronunciada en una carretera de montaña que salía de la ciudad. Esta carretera estaba lo suficientemente transitada como para que el accidente se descubriera rápidamente, pero no tan concurrida como para que nadie resultara herido. Hacia el mediodía llegó al lugar indicado. Giselle aparcó el coche a un lado de la carretera, justo encima de la curva, y miró a su alrededor. No había nadie. Arrastró al maniquí hasta el asiento del conductor, lo abrochó y lo inclinó ligeramente hacia adelante, como si se hubiera desmayado. Giselle echó el freno de mano y puso la palanca de cambios en punto muerto. Sacó su bolsa de pertenencias del maletero, miró una vez más a su alrededor y, asegurándose de que no había nadie a la vista, empujó el coche con fuerza. El Honda rodó lentamente cuesta abajo, ganando velocidad, y unos segundos después se salió de la carretera en una curva, estrellándose contra un árbol. Giselle no esperó a que nadie descubriera el accidente. Bajó rápidamente la pendiente por el otro lado de la carretera, donde la esperaba un taxi al que había llamado con antelación. «Al centro, por favor», dijo al conductor, intentando hablar con calma. Por el camino, Giselle consultó su teléfono. 20 minutos después del accidente, Winona la llamó, pero Giselle no contestó. Siguieron 3 llamadas seguidas de Dexter. También las ignoró. El taxi se detuvo en una casa pequeña y anodina de un barrio obrero de la ciudad. Giselle pagó y bajó. La recibe una mujer rellenita, de mediana edad y rostro cansado. «¿Usted debe de ser Giselle, la que llamó por la habitación?» «Sí, soy yo. Me llamo Martha. La habitación es pequeña, pero está limpia. Se paga por adelantado, como acordamos». Giselle le tendió el dinero y Martha la condujo al interior. El estudio era minúsculo, una sola habitación con una pequeña cocina y un cuarto de baño, pero era más que suficiente para su plan. «Gracias», dijo Giselle mirando a su alrededor. «Esto es exactamente lo que necesitaba». «No te pregunto de qué huyes, querida», dijo Martha con astucia. «He visto a gente como tú, pero no traigas problemas aquí, ¿vale? No te preocupes, yo solo necesito algo de tiempo para pensar». Martha asintió y salió, dejando a Giselle sola. En cuanto se cerró la puerta, Giselle sacó el portátil del bolso y lo encendió. Era hora de pasar a la siguiente parte del plan. Abrió la cuenta falsa en las redes sociales que había creado ayer y escribió un mensaje a Winona. «Hola. He encontrado este teléfono en el lugar del accidente. La propietaria está en el hospital Saint Joseph en estado crítico, intentando contactar con sus seres queridos». A continuación, Giselle llamó al hospital Saint Joseph desde su teléfono principal, cambiando la voz. «Buenas tardes. Llamo para interesarme por el estado de una paciente que ha ingresado hoy tras sufrir un accidente en una carretera de montaña. Giselle Quinlan». «Un momento», respondió la recepcionista. «No, no tenemos ninguna paciente con ese nombre». «Es extraño. Me han dicho que la han traído ustedes. A lo mejor aún no la han registrado. El accidente ocurrió hacia el mediodía. Espera, voy a comprobar las admisiones de emergencia. No, no trajeron a nadie del lugar del accidente. Bien, debe haber sido llevada a otro hospital. Gracias por su ayuda». Giselle colgó el teléfono, satisfecha. No quería que el hospital registrara su nombre, podría complicar las cosas. Lo único que necesitaba era que el personal del hospital recordara la llamada si Dexter hacía alguna consulta. Ahora solo quedaba esperar. Giselle encendió el teléfono de prepago que había comprado y envió otro mensaje a Winona. «La enfermera dice que el paciente está inconsciente, conmoción cerebral grave y lesiones internas. Dejaré el teléfono en la recepción del hospital». Poco después, recibió una llamada de Dexter en su teléfono principal. Giselle no contestó, pero encendió la grabación de la llamada. «Giselle, soy Dexter.
Acabo de recibir una llamada de tu colega diciendo que has tenido un accidente. Llámame enseguida. Había preocupación en su voz, pero Giselle no sabía si era auténtica o fingida. En cualquier caso, no iba a contestar. Una hora más tarde recibió un mensaje de Winona. «¿Estás en el hospital? Dios mío, Giselle, estoy tan preocupada. Llámame en cuanto puedas». Le siguió otro mensaje de Dexter. «Estoy en el St. Joseph. Aquí dicen que no te han llevado. ¿Dónde estás?» Giselle sonrió. El plan estaba funcionando. El siguiente paso era correr la voz sobre su estado crítico. Volvió a llamar al hospital, esta vez identificándose como familiar. «Buenas tardes. Llamo para saber cómo se encuentra mi hermana, Giselle Quinlan. Me han dicho que la han trasladado desde el Memorial Hospital. Espere un momento. No tenemos una paciente así. Qué extraño. Quizás está registrada con otro nombre. Tuvo un accidente de coche esta tarde. Lo siento, pero hoy no hay pacientes ingresados por accidente de coche. Ya veo. Podría comprobarlo con el Hospital Central. Puede que la hayan enviado allí. No tenemos acceso a información de otros hospitales. Tendrá que llamarlos directamente. Gracias por su ayuda». Giselle telefonió a 2 hospitales más, haciendo preguntas similares. Quería dar la impresión de que alguien la buscaba por los centros médicos, lo que reforzaría la verosimilitud de la leyenda del accidente. Al anochecer, su bandeja de entrada y su teléfono rebosaban de mensajes de colegas, amigos y, por supuesto, Dexter. Todos preguntaban por su estado y su paradero. Giselle se sentó en el pequeño sofá del estudio alquilado, repasando los mensajes y planeando sus próximos pasos. No sentía alegría por su éxito, solo una fría determinación. Dexter y Narisa la querían muerta. Ahora conseguirían lo que querían, pero no de la forma que habían planeado. Hacia las 8 de la tarde, Giselle decidió comprobar qué pasaba en casa. Intervino la cámara instalada en el salón y vio a Dexter sentado en el sofá con un teléfono en la mano. Parecía preocupado, lo que contrastaba con sus planes de matarla. Entonces sonó el timbre y Dexter fue a abrir. Narisa entró, impecablemente vestida y con el pelo perfecto como siempre. «¿La has encontrado?», fueron sus primeras palabras. «No», respondió Dexter mientras cerraba la puerta. «He llamado a todos los hospitales de la zona. Nadie sabe dónde está. Quizá la hayan trasladado a otra ciudad. ¿Por qué? Aquí hay muchos hospitales buenos». Narisa entró en el salón y se sentó en el sofá. Dexter la siguió. «¿Qué han dicho los testigos?», preguntó ella. Encontraron el coche destrozado en una carretera de montaña. El conductor estaba inconsciente, con la cara ensangrentada, pero identificaron a Giselle por el carné que llevaba en el bolso. Una ambulancia se la llevó, pero nadie sabe a dónde. La policía cree que fallaron los frenos. «Perfecto», sonrió Narisa. «Todo va según lo previsto». «¿El plan?». Dexter alzó la voz. «No sabemos dónde está Giselle ni en qué condiciones se encuentra. Tranquilízate. Eso es aún mejor. Si está en estado crítico, nadie se sorprenderá si...». Narisa dejó de hablar y miró significativamente a Dexter. «¿Sí qué?». «Si no sobrevive, idiota». Narisa puso los ojos en blanco. «Mira, esta es nuestra oportunidad. El coche está destrozado, los frenos no funcionan, parece un accidente. El seguro pagará el importe total. Pero no podemos estar seguros de que ella... ¿Morirá?». Narisa terminó por él. Eso es lo bueno del plan. Aunque sobreviva, siempre podremos terminar el trabajo. Pero ahora mismo tenemos que actuar. Un seguro, ¿recuerdas? Dexter asintió, pero parecía inseguro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, contacta con tu compañía, informa del accidente. Diles que tu mujer está en estado crítico y que quieres iniciar el proceso de reclamación al seguro. Luego llama a tu banquero para cerrar las cuentas conjuntas. Dile que necesitas dinero para el tratamiento médico. Prepararé la casa para venderla. ¿No es un poco rápido? ¿Quieres vivir conmigo o no?,
preguntó Narisa secamente. Si quieres, haz lo que te digo. El tiempo es oro. Giselle apagó la emisión, sintiendo náuseas. Verlos hablar de su Bill era surrealista y repugnante, pero ahora tenía una grabación de su conversación, una prueba más de su plan. Al día siguiente, Giselle no salió de su escondite y siguió vigilando las acciones de Dexter y Narisa a través de las cámaras. Dexter llamó a la compañía de seguros, informó del accidente e inició el proceso de tramitación del pago. Después fue al banco, donde retiró una cantidad considerable de su cuenta conjunta. Mientras tanto, Narisa llevó a la casa a un tasador inmobiliario que inspeccionó el inmueble y realizó una valoración preliminar. Giselle observó con amargura cómo la mujer que había planeado su asesinato se deshacía libremente de su casa. A última hora de la tarde, Dexter y Narisa volvieron a reunirse en la casa. Esta vez su conversación fue más profesional. El tasador dijo que podrían sacar unos 400,000, dijo Narisa. No está mal para una venta rápida. Y el seguro pagará 500, añadió Dexter. Son 900,000. Menos el préstamo, quedan unos 800. Con ese dinero podríamos empezar una nueva vida en algún lugar de la costa, dijo Narisa soñadoramente. Compraremos una casita, abriré mi propia agencia inmobiliaria. ¿Y si Giselle sobreviviera?, la interrumpió Dexter. Narisa frunció el ceño. Ya lo hemos hablado. Si sobrevive, el seguro seguirá pagando sus lesiones, y venderemos la casa de todos modos. Tienes derecho a ello como cónyuge, pero hará preguntas sobre nosotros, sobre el dinero. Déjame eso a mí, dijo Narisa con frialdad. Tengo un plan por si vuelve. ¿Recuerdas el frasco del garaje? Dexter asintió, pero parecía asustado. No estoy segura de poder. No te atrevas a echarte atrás ahora, siseó Narisa. Hemos llegado demasiado lejos. O estás conmigo o no lo estás. Decídete. Dexter la miró fijamente durante un largo instante y luego asintió. Estoy contigo. De acuerdo. Ahora vamos a hablar de la mejor manera de organizar un funeral si la noticia es decepcionante. Giselle apagó la emisión. Tenía suficientes pruebas. Ahora era el momento de la parte final de su plan. Llamó a la policía desde su nuevo teléfono, cambiando su voz. Hola. Me gustaría informar de una actividad sospechosa en torno a un accidente ocurrido ayer en Mountain Road. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el agente. La conductora, una mujer llamada Giselle Quinlan, desapareció tras el accidente. Su marido y una mujer llamada Narisa Bloodworth empezaron a contratar seguros de vida y a vender la casa. Eso me parece sospechoso. ¿Quién es usted y cómo consiguió esta información? Soy un vecino. Les oí hablar a través de la ventana abierta. Pensé que la policía debía saberlo. Giselle colgó. No esperaba que la policía actuara de inmediato, pero quería que la información quedara registrada. Giselle pasó los días siguientes observando a Dexter y Narisa, reuniendo pruebas y planeando su resurrección. Observó cómo organizaban búsquedas en hospitales de ciudades vecinas, cómo Dexter explicaba con rostro apesadumbrado a colegas y amigos que su mujer se encontraba en estado crítico en un hospital desconocido, mientras Narisa se reunía con posibles compradores de la casa. Al cuarto día del baserioso, Giselle vio a Dexter en la emisión hablando por teléfono con un representante de la compañía de seguros. Sí. Tengo entendido que necesitan un certificado de defunción, dijo. Pero mi mujer lleva desaparecida desde el accidente. La policía cree que se la han llevado a otra ciudad o incluso a otro estado. Ha perdido la memoria. Giselle no oyó la respuesta, pero pudo ver que el rostro de Dexter se ponía cada vez más tenso. ¿7 años? No puedo esperar 7 años para declararla muerta. Tras una pausa, continuó. No se ha encontrado ningún cuerpo, solo un coche y restos de sangre. Ya veo. Gracias por la información. Dexter colgó el teléfono y se agarró la cabeza. ¿Hay algún problema?,
preguntó Narisa, entrando en la habitación. No pagarán el seguro sin un certificado de defunción, y para declarar muerta a Giselle sin cadáver hay que esperar 7 años. ¿7 años? Narisa puso cara de asombro. Pero eso es absurdo. Es la ley. Tiene que haber una forma de acelerar el proceso. Narisa empezó a pasearse por la habitación. Tal vez si hubiera pruebas de que el accidente fue fatal. ¿Qué tipo de pruebas? El coche estaba destrozado, pero no quemado. No había mucha sangre. Giselle simplemente desapareció. ¿Y la casa? No puedo venderla sin su consentimiento o un certificado de defunción, dijo Dexter con gravedad. Estamos en un callejón sin salida. Narisa parecía furiosa. No, no lo hemos pensado bien. Deberíamos habernos asegurado de que estaba realmente muerta en lugar de jugar a estos juegos de frenos. Narisa. Dexter miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlo. No digas eso. ¿Cómo voy a decirlo? Perdimos la oportunidad de una nueva vida por tu indecisión. ¿Mi indecisión? Fue idea tuya lo de los frenos. Pero estuviste de acuerdo. Narisa le clavó un dedo en el pecho. Querías deshacerte de ella tanto como yo. Giselle observó con satisfacción cómo discutían. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba. Dexter y Narisa estaban en un callejón sin salida. No podían conseguir un seguro, no podían vender la casa. Y, lo más importante, estaban grabados confesando el intento de asesinato. Ahora era el momento del acto final. Giselle reunió todas las pruebas. Conversaciones grabadas, imágenes de cámaras, fotografías de documentos, un frasco de supuesto veneno, somníferos. Las sistematizó y guardó copias en varios sitios. En un pendrive que llevaba consigo, en la nube y en su portátil. Luego llamó a su antiguo amigo de la universidad, Marcus Reynolds, que se había convertido en abogado. Marcus, soy Giselle Quinlan. Tengo una situación inusual y necesito tu ayuda. La mañana era clara y soleada, el tiempo perfecto para el acto final de su plan. Giselle estaba de pie frente al espejo de su estudio alquilado, escrutando su reflejo. En los 5 días de reclusión voluntaria había cambiado considerablemente, había adelgazado, le habían salido sombras bajo los ojos, pero había un nuevo brillo en sus ojos, la determinación de una persona que ya no tenía miedo. Hoy era el día en que Dexter debía reunirse con su abogado. Marcus había averiguado que su marido se había puesto en contacto con el bufete de abogados Martins y asociados para pedir asesoramiento sobre la declaración de fallecimiento de un cónyuge desaparecido en circunstancias especiales. La reunión estaba fijada para las 11 de la mañana. Giselle había elegido cuidadosamente su atuendo, un estricto traje negro que solía llevar en funerales o actos formales. Llevaba el pelo recogido en un moño y el maquillaje era mínimo. Quería parecer seria y serena. En su bolso, Giselle metió una carpeta con pruebas impresas, un pendrive con grabaciones de audio y vídeo y los documentos que Marcus le había preparado. El propio abogado la esperaría en el bufete. A las 10:30, Giselle bajó del taxi frente a un edificio de oficinas acristalado en el centro de Jacksonville. Respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón, y entró. Marcus, un hombre alto, de sienes prematuramente canosas y ojos grises y penetrantes, la recibió en la recepción. Habían estudiado periodismo juntos antes de que él decidiera ser abogado. Giselle le estrechó la mano como si fueran solo conocidos de negocios y no viejos amigos. Habían acordado mantener la formalidad en aras de la credibilidad. Me alegro de verte, con buena salud. Gracias, Marcus, respondió ella. ¿Ya llegó Dexter? Sí, con la señorita Bloodworth. Ahora están en Jeffrey Martins, especializado en derecho inmobiliario. Les dije que representaba a un posible comprador de su casa y pedí que me incluyeran en la reunión. Aceptaron. Giselle asintió. Todo iba según lo previsto. ¿Estáis preparados?, preguntó Marcus. Más que preparado.
Tomaron el ascensor hasta la sexta planta. Marcus condujo a Giselle por el pasillo hasta la puerta con el letrero Jeffrey Martins, socio. Llamó ligeramente y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. En el amplio despacho, sentado tras un gran escritorio, había un hombre canoso con gafas que, obviamente, era Jeffrey Martins. Frente a él estaban sentados Dexter y Narissa. Los tres se giraron para mirar a los entrantes. «Ah, señor Reynolds», dijo Martins. «Estábamos hablando...» Pero no terminó la frase cuando se fijó en Giselle. Dexter se levantó bruscamente, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «¿Giselle?» Su voz sonó ronca, casi un susurro. Narissa también se levantó de un salto, pero su rostro no mostraba alegría, sino más bien fastidio y ansiedad. «Espero no llegar demasiado tarde a mi propio funeral», dijo Giselle, entrando en el estudio y cerrando la puerta tras de sí. «Giselle, Dios mío, estás viva». Dexter se acercó a ella, extendiendo los brazos para abrazarla, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «No te molestes, Dexter, lo sé todo». Dexter se quedó a medio camino y bajó las manos lentamente. «¿Qué quiere usted decir?» «Siéntese, señor Quinlan», dijo Marcus. «Estamos teniendo una conversación seria». Dexter se sentó en una silla, sin dejar de mirar a Giselle. Narissa permaneció de pie, con la mano agarrando el respaldo de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No entiendo qué está pasando», dijo Martins, cambiando la mirada de un rostro a otro. «Señora Quinlan, supuse que estaba desaparecida desde el accidente», terminó Giselle por él. «Sí, esa era la versión oficial que mi marido había estado difundiendo durante los últimos 5 días. Pero la verdad es mucho más interesante». Giselle abrió el bolso y sacó una carpeta. «Nos has asustado, Giselle», dijo Dexter, intentando sonreír. «Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde habéis estado?» «En un lugar seguro», respondió ella, «lejos de ti y de tu amigo». «Giselle, no entiendo». «Ya basta, Dexter», lo interrumpió Giselle bruscamente. «Sé lo de tu plan de matarme para cobrar el seguro y vender la casa. Sé lo de los frenos defectuosos, los somníferos, el veneno. Lo sé todo». Narissa y Dexter intercambiaron rápidas miradas. Martins parecía aturdido. «Son acusaciones muy graves, señora Quinlan», dijo. «¿Tiene alguna prueba?» «Ah, sí, señor Martins». Giselle puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. «Hay fotos de los frenos dañados de mi coche, fotos del frasco de veneno que guardaban en el garaje, impresiones de transacciones bancarias, pólizas de seguros. También tengo esto». Sacó un pendrive. «Hay grabaciones de audio y vídeo de conversaciones entre mi marido y la señorita Bloodworth, donde discuten su plan con todo lujo de detalles, incluyendo la frase: si su esposa tiene un accidente lo suficientemente grave, nuestro problema desaparece». Esa frase. Dexter se puso aún más pálido, si eso era posible. Narissa permaneció de pie, pero había algo depredador, tenso, en su postura. «Se trata de una grabación ilegal», soltó. «No será admisible ante un tribunal». «Puede», asintió Marcus. «Pero con el resto de las pruebas sería más que suficiente para abrir una investigación oficial sobre el intento de asesinato, y esa investigación producirá todas las pruebas legítimas que necesite. No creo que el detective que registre el garaje con la orden de registro tenga problemas para encontrar ese frasco de veneno». Martin se levantó, claramente incómodo. «Creo que esta conversación está fuera de mi especialidad. Si se trata de un caso de intento de asesinato, le recomendaría que se pusiera en contacto con la policía». «Por favor, quédese, señor Martins», dijo Giselle. «Puede ser testigo. Además, lo que voy a sugerir tiene relación directa con el derecho de propiedad». Martins miró inseguro a Marcus, que asintió, y el abogado se hundió lentamente en su silla. «¿De qué estás hablando, Giselle?», preguntó Dexter. Le temblaba la voz. «Nunca planeamos...» «Cállate, Dexter»,
lo interrumpió Nerissa. Se volvió hacia Giselle con los ojos entrecerrados. ¿Qué queréis? Giselle sonrió, no cálidamente, sino con frialdad y cálculo. Siempre entiendes las cosas más rápido que él, Nerissa. Sí, tengo una sugerencia. En lugar de ir a la policía con estas pruebas, te propongo un trato. Se volvió hacia Martins. Señor Martins, mi marido y yo hemos decidido divorciarnos, de mutuo acuerdo, sin orden judicial, con división de bienes. Martins parpadeó, claramente sorprendido por este giro. Entiendo, pero yo no tramito divorcios. No hay problema, dijo Marcus. Ya he preparado todos los documentos necesarios. Lo único que necesitamos es tu presencia como testigo y parte neutral. Giselle sacó otra carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. Según los términos del acuerdo de divorcio, me quedo con la mitad de todos nuestros bienes comunes, incluido el dinero de las cuentas conjuntas y el 50% del valor de la casa una vez vendida. Dexter se queda con su coche, sus muebles y sus objetos personales. Dexter miró a Nerissa y luego a Giselle. Entonces, si aceptamos esto, ¿te olvidarás de todo esto? ¿Olvidarte de todo esto? Señaló la carpeta de pruebas. No exactamente, respondió Giselle. Mi abogado conservará copias de todo este material en un sobre sellado. Si me ocurre algo, un accidente, un siniestro, una enfermedad repentina, este sobre será entregado inmediatamente a la policía. Hizo una pausa para que se dieran cuenta de la situación. Además, quiero que Nerissa se vaya de Jacksonville para siempre. Si vuelvo a verte por esta ciudad, miró directamente a los ojos de la amante de su marido, todas las pruebas irán directamente a comisaría. Nerissa apretó los dientes, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes obligarme a marcharme. No tienes derecho a hacerlo. Técnicamente, no, asintió Giselle. Pero puedo enviarte a la cárcel. Es tu decisión. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Dexter parecía totalmente abatido, pasando la mirada de Nerissa a Giselle y viceversa. Nerissa se quedó mirando al vacío, considerando claramente sus opciones. Si estamos de acuerdo, dijo finalmente, ¿cómo podemos estar seguros de que no irás a la policía justo después del divorcio? No puedes, respondió Giselle con sencillez. Tendrás que confiar en mí, igual que yo he tenido que confiar en Dexter todos estos años. Se volvió hacia su marido. Entonces, Dexter, tú eliges. Divorcio bajo mis condiciones o cárcel por intento de asesinato. Dexter tragó saliva, con la niña de sus ojos temblando. Aceptaré el divorcio. Nerissa se volvió hacia él bruscamente. No puedes rendirte así como así. Nosotros... ¡Basta, Nerissa! Su voz fue de repente más fuerte. La hemos fastidiado. Hemos perdido. Es mejor salir con la mitad que perderlo todo y acabar en la cárcel. Nerissa lo miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia Giselle. Aceptamos tus condiciones. Giselle se permitió una leve sonrisa. Una decisión razonable. La hora siguiente la pasaron discutiendo los detalles del acuerdo de divorcio. Marcus demostró ser un excelente abogado, previendo todas las lagunas posibles y aclarando todas las cláusulas. Martins, aunque se sentía claramente fuera de lugar, proporcionó el asesoramiento jurídico necesario y actuó como testigo. Una vez firmados todos los documentos, Giselle se levantó y recogió sus cosas. «Recogeré mis efectos personales mañana a las 10 de la mañana», le dijo a Dexter. «Asegúrate de que tú y tu colega no estaréis en casa a esa hora». Dexter asintió sin levantar la vista. «Y Nerissa», añadió Giselle volviéndose hacia la mujer que la miraba con odio indisimulado. «Tienes una semana para abandonar la ciudad. Te estaré vigilando». Con esas palabras Giselle salió del despacho sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. 13 años de matrimonio no habían terminado en lágrimas o gritos, sino en un frío y calculado acuerdo de negocios.
Marcus la alcanzó en el pasillo. ¿Te encuentras bien?, le preguntó mirándola atentamente a los ojos. Sí, respondió Giselle. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. El divorcio finalizó en un tiempo récord. La casa se puso a la venta y encontró comprador un mes después. Giselle recibió su parte de los bienes, unos $250,000, no tanto como si hubiera demandado, pero suficiente para empezar una nueva vida. Vio desde lejos cómo Nerissa, con los labios apretados, cargaba sus pertenencias en el coche y se alejaba de Jacksonville. Gracias a sus nuevos contactos, Giselle supo que se había trasladado a Miami, donde había aceptado un trabajo en otra agencia inmobiliaria. Dexter se quedó en la ciudad, pero se mudó a un pequeño piso en las afueras. Intentó ponerse en contacto con Giselle varias veces, dejándole mensajes en los que se disculpaba y pedía verla, pero ella los ignoró. Giselle dejó su trabajo en la biblioteca, explicando a sus compañeros que necesitaba empezar de nuevo en la vida tras el accidente y el divorcio. Winona era la única que sabía la verdad. Giselle le confió su decisión, y ella la apoyó. En pocos meses, Giselle hizo un curso de detective privado, obtuvo su licencia y se trasladó a Atlanta. Allí alquiló una pequeña oficina en el distrito financiero y fundó una agencia de detectives privados, Truth Above All. Sus primeros clientes eran en su mayoría cónyuges que sospechaban que sus parejas les engañaban, una ironía de la que Giselle era plenamente consciente. Su experiencia como periodista y una reciente investigación personal la hacían especialmente eficaz en este campo. Su clientela pronto se amplió a abogados que necesitaban reunir pruebas para casos civiles, empresas que investigaban robos de propiedad intelectual y personas que buscaban a familiares desaparecidos. 6 meses después de abrir la agencia, Giselle estaba sentada en su despacho revisando un informe sobre un caso reciente cuando su ayudante, Rita, llamó a la puerta. «Tiene visita, señorita Quinlan. El hombre dice que es un asunto privado». Giselle frunció el ceño. No esperaba a nadie. «¿Cómo se llama?» «Leroy Finch. Dice que te conoce de Jacksonville». Giselle enarcó las cejas, sorprendida. Leroy, el mecánico que descubrió los daños en los frenos. «Acompáñele a la puerta, por favor». Un momento después, Leroy entró en su despacho. Tenía el mismo aspecto que ella recordaba. Alto, enjuto, con los ojos entrecerrados y una amplia sonrisa. «Giselle, por fin te encuentro». «Leroy». «¡Qué sorpresa!». Giselle se levantó para estrecharle la mano. «¿Qué te trae por Atlanta?» «Tú», respondió él con sencillez. «Después de tu desaparición y todo el asunto del accidente, empecé a preocuparme. Luego me enteré de tu divorcio, pero para entonces ya habías abandonado la ciudad. Nadie sabía a dónde habías ido». Giselle señaló la silla frente a su escritorio. «¿Cómo me encontraste?» Leroy sonrió. «He estado siguiendo las noticias en el campo de la investigación privada. Había un nuevo detective en Atlanta, especializado en adulterios, con experiencia como bibliotecario y periodista. No fue difícil sumar 2 más 2. Giselle se echó a reír. Leroy siempre había sido perspicaz. «¿Y qué le trae por aquí? ¿Te engaña la señora Finch?» «No, señora Finch». Leroy negó con la cabeza. «Nunca me ha engañado. Pero no he venido por eso. Quería asegurarme de que se encontraba bien. Y tal vez ofrecerte mis servicios». Giselle lo miró sorprendida. «¿Tus servicios?» «Verás», comenzó Leroy un poco avergonzado. «No siempre fui mecánico. En el ejército trabajé para la policía militar, especializado en el apoyo técnico a las investigaciones. Sé cómo funcionan los coches, las cámaras, las alarmas. Pensé que esas habilidades podrían ser útiles para un investigador privado». Giselle se recostó en la silla meditando sus palabras. En realidad le faltaba un técnico, alguien que pudiera instalar equipos de vigilancia, revisar vehículos, asesorar sobre cuestiones técnicas. «¿Y tu tienda de Jacksonville?» «Lo vendí», respondió Leroy con sencillez. «Decidí que era hora de seguir adelante.
Hay más oportunidades en Atlanta. Dudó un momento y añadió, y gente mejor, gente como tú. Giselle sintió que el color se le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a los cumplidos. Pues a mí me falta un técnico, dijo. Pero, ¿puedes sacar adelante económicamente un trabajo en una startup? Aún no puedo ofrecer un sueldo comparable a los ingresos de un taller de reparación de coches. Leroy sonrió. El dinero no es un problema. Tengo ahorros. Y además, se inclinó hacia adelante. Siempre he querido formar parte de algo importante. Ayudar a la gente a descubrir la verdad. Giselle lo miró fijamente, recordando cómo la había ayudado el día que descubrió los frenos dañados, cómo insistía en que tuviera cuidado, cómo se preocupaba por ella. De acuerdo, dijo al fin. Vamos a intentarlo. 3 meses de prueba. Si todo va bien, serás socia de pleno derecho. La cara del héroe se iluminó con una amplia sonrisa. No te arrepentirás, Giselle. Eso espero. Le tendió la mano y sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Aquella noche, Giselle estaba de pie junto a la ventana de su piso número 20, contemplando las luces de Atlanta. La ciudad bullía de vida bajo sus pies, millones de personas que se apresuraban a ocuparse de sus asuntos, cada una con sus propios secretos, esperanzas y temores. Pensó en el camino que había recorrido en los últimos 6 meses, de bibliotecaria tranquila y discreta, atrapada en un matrimonio infeliz a investigadora privada independiente y segura de sí misma con su propio negocio. Sin saberlo, Dexter y Narissa le habían hecho un favor. Su plan para matarla había despertado en Giselle una fuerza y una determinación que ni siquiera sabía que existían. Giselle alzó su copa de vino en un brindis silencioso por su nueva vida. Una vida que había creado a su manera. Una vida propia. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, pero el piso era cálido y acogedor. Mañana le esperaba un nuevo día, nuevos rompecabezas, nuevas historias. Y a su lado estaría Leroy, fiable, leal, con una sonrisa en los ojos entrecerrados. Giselle sonrió al ver su reflejo en el cristal de la ventana. Por fin estaba donde debía estar. Y esto no era más que el principio.